Buenas noches, bienvenidos a esta conmemoración por las 7 décadas desde el fallecimiento del autor, poeta y político Franz Tamayo Solares. Ha nacido el año 1879 y ha fallecido un día como ayer, 29 de julio de 1956. Son 70 años desde la partida de alguien que muchos dirían ha sido una de las eh, representaciones intelectuales y poéticas más importantes de nuestro país e inclusive de América del siglo XX en sus primeras décadas. La recepción de su pensamiento y poesía no se ha dejado esperar de comentarios y réplicas a lo largo de las décadas hasta nuestros días. Aún podemos percibir no solamente comentarios sobre su pensamiento, sino también reproducciones de sus obras. No obstante, consideramos por parte de Eurídice Estudios y el Archivo Privado Tamayo que estamos colaborando en la realización de esta conferencia, pensamos que el pensamiento y la poesía de Tamayo aún son susceptibles de dar pie a muchas discusiones, además de revisiones sobre aquello que se ha dicho. Las publicaciones que aún podemos rescatar entre inéditas, manuscritas, pocos conocidas, además de la obra poética, nos dan suficiente trabajo para el futuro, por lo cual hemos decidido entre el estudio Eurídice y Archivo Privado Tamayo plantear la posibilidad de realizar un seminario de conferencias en el futuro en el que abordaremos distintos aspectos de la obra de Tamayo. No obstante, para honrar los 70 años de su partida, el día de hoy tenemos la oportunidad de conversar sobre su pensamiento y poesía. Aquí estamos reunidos Alan Castro Riveros, Alejandro Mérida Luján, Patricia Sonia Apaza Churata y mi persona Rodrigo Alejandro Solares Acebey, quienes vamos a brindar algunos comentarios sobre nuestros propios estudios desde la literatura, la historia y la filosofía en torno a la obra de Tamayo, con la esperanza de que pueda suscitar la conversación entre el público presente. Asimismo, quisiéramos saludar muy encarecidamente a don Gracián Vasco Petamayo, que nos acompaña la noche de hoy, y, como no, al público presente que nos acompaña en la sala de Zoom. Vamos a estar atentos a los comentarios que puedan vertirse en el chat del Zoom y oportunamente vamos a tener en los micrófonos abiertos para escuchar a quienes deseen participar. No obstante, primero vamos a comenzar con la intervención de Alejandro Mérida Luján, que es historiador de formación. Así que, Alejandro, adelante, por favor. Gracias. Buenas, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre, o conversar, mejor dicho, bueno, pues, sobre tamayólogos, tamayólatras y tamayistas, ¿no? Yo he escrito este libro que se llama Franz Tamayo y el Indoamericanismo en base al archivo personal de Franz Tamayo que lo resguarda y lo vamos estudiando con el archivo privado Franz Tamayo, ¿no? Eh, y bueno, en eso vi la recepción de lo que son el pensamiento de Franz Tamayo, ¿no? En Bolivia y de eso justamente quiero hablarles un poco, ¿no? En estos 10 minutos, bueno, ahora 9. Este, eh, quienes, digamos, podrían ser, por así decirlo, tamayistas, yo pienso que podríamos considerar en ese ámbito o corriente, mejor dicho, ideológico, que, o sea, el deísmo.
a, a Carlos Montenegro y a Jorge Bando, bueno, Jorge Bando un poco más hacia Isaac, ¿no? Dos pensadores que uno nacionalista y el otro comunista que repiensan, digamos, a la pedagogía nacional, ¿no? O ya habla Melgarejo, por así decirlo, pero ambos dentro de este ámbito del tamayismo, ¿no? Que a la vez no, se lo confunde entre padre e hijo, ¿no? Después otros tamayistas serían los radicales y Carlos Medina Celi, ¿no? Que vendría a ser todo este grupo de literatos que es, ¿no? Tristan Marov, Carlos Medina Celi, justamente, este, Jesús Lara y bueno, todo este grupo de radicales, ¿no? Que se forman a partir de Tamayo y que comienzan a pensarlo y repensarlo varias veces, ¿no? Desde la literatura, sobre todo, ¿no? El ámbito literario, es muy interesante eso, ¿no? Otro es también, bueno, yo pondría a Tamayo, a Reinaga en un principio como Tamayo, e incluso a Zabaleta como tamayólatras, ¿no? Porque ya están, digamos, en un ámbito igual los de la mística de la tierra, ¿no? Fernando Díez de Medina, Roberto Prudencio, todo este ámbito de la mística de la tierra, tal vez no tanto Frankovich, que lo ve más como científico, o sea, como un tamayólogo. Eh, pero sí estos tamaños que les digo porque ya lo deifican, ¿no? Bueno, sobre todo los de la mística de la tierra, específicamente Fernando Díez de Medina, que lo ve como la montaña encarnada, digamos, ¿no? La montaña hecha hombre, ya que es una especie de semidios, ¿no? Incluso yo diría que Zabaleta igual está mayólatra porque llega a un punto de idolatrización del pensamiento de Tamayo como si fuera la expresión máxima de la revolución. Y hasta cierto punto Fausto Reinaga, ¿no? Que de cierta manera también expresaba esa tamayolatría hacia la revolución india, ¿no? Porque de cierta manera considera, ¿no? A lo que es la creación de la pedagogía nacional como una obra fundamental para el indianismo, ¿no? Y entonces estos vendrían a ser tamayolatrías, ¿no? Porque están más allá del tamayismo, que es, digamos, el ver como la ideología o el repensar el pensamiento del Tamayo, ¿no? En cambio, los tamayólatras ya es una especie de culto, ¿no? Fernando Díez de Medina, Zabaleta, Reinaga, como les digo, ¿no? Aunque Reinaga ya en lo que es la etapa indianista, luego de la etapa nacional y la etapa máutica especialmente, o específicamente el indianista, ya es un anti-tamayo, ¿no? O sea, rompe su tamayolatría y comienza a volverse un antitamayano, ¿no? Y en ese sentido, digamos, ya como que se le desmorona el ídolo. Pero eso podríamos decir por una parte de tamayistas y tamayólatras. Yo incluso creo que, claro, Augusto Céspedes, a diferencia de Zabaleta, no era tamayólatra, sino era tamayista, porque eh, Augusto Céspedes lo ve como el pueblo, ¿no? O sea, lo pone a la dimensión del pueblo. Entonces, en ese sentido, lo está pensando como a un igual, digamos, ¿no? A un ciudadano común, y no como Fernando Díez de Medina, que lo ve como la misma montaña hecha hombre, ¿no? Solo que encarnado en su ser místico, ¿no? Y bueno, José y Roberto Arce, como Javier y Gunnar Mendoza, yo podría decir que son tamayólogos porque lo analizan justamente, ¿no? Lo están estudiando
eh, más que, digamos, reinterpretando ideológicamente como lo hacen los radicales y este grupo de literarios y los de la mística de la tierra, ¿no? Que están volviendo a tomar sus ideas, ¿no? En cambio, los tamayólogos lo están estudiando como un sujeto, ¿no? Como un sujeto de estudio, justamente, ¿no? Y eso podría decir, digamos, de estos tres ámbitos, de lo que podríamos entender como tamayistas, tamayólogos y tamayólatras. Y bueno, para terminar, tal vez señalar a Filemón Escobar en un ámbito contemporáneo que toma, digamos, claro, a Tamayo, pero como un tamayista, ¿no? Es decir, lo repiensa en tanto sus ideas, ¿no? Sobre todo el del indio como civilización, ¿no? Eso tal vez quería decir, digamos, de cómo ha ido evolucionando, por así decirlo, también en estos tres sentidos, el pensamiento de Franz Tamayo, ¿no? Que a partir en el siglo XX tanto en la literatura como en las ciencias sociales y bueno, en las humanidades y ciencias sociales, ¿no? En general, y bueno, ahí eso les quería presentar y bueno, muchas gracias por la invitación a, a, a Rodrigo, a Alan, a don Gracián, por siempre estar ahí abriéndonos las puertas del archivo y a Patricia igual ahí que es una estudiosa de la literatura también como Alan, ¿no? Eso, ¿no? Muchas gracias. Bien, gracias Alejandro. A mí me parece muy interesante y da pie a muchas discusiones, creo, esta división tripartita entre distintos géneros de lectores de Tamayo. Eh, a lo largo de las décadas, algo que yo he percibido y creo que se compaginaría muy bien con lo que llamas tamayolatrías, es que hay muchos comentarios que ensalzan enormemente la obra y literatura de Don Franz, ¿no? Y yo tengo la impresión, y espero no pasarme de la raya, pero tengo la impresión de que el momento en el que uno empieza a idolatrar a alguien es porque no le comprende. Y si es que no se pasa al lado de la injuria, apela al elogio de una manera. Es en que si yo reconozco que alguien tiene una gran obra o que hace cosas grandes, la única manera en la que puedo visibilizarme debajo de su sombra va a ser o bien echándole flores o bien echándole otro tipo de cosas mucho menos agradables. En ese sentido, yo diría que quizá como clave de lectura de los comentarios de Tamayo sería interesante tener en mente el grado de elogios que uno le da a Tamayo, porque Tamayo es la cumbre, no necesita los elogios realmente, en mi opinión. Entonces, yo diría que en el ámbito de la filosofía como eh, ámbito de recepción del pensamiento de Tamayo, ha habido mucho de esto también, además de la literatura, que es los españoles y Patricia tal vez nos pueden indicar mejor. Yo quisiera, en ese sentido, un poco hacer una revisión de la manera en la que distintos personajes han podido o han intentado aproximar la filosofía a la obra de Tamayo. En mis investigaciones he podido advertir rápidamente que se habla de Tamayo como filósofo, ¿no? Y esto es probablemente debido a la alusión a diferentes filósofos en la creación de la pedagogía nacional, por un lado, ¿no? Y unas décadas después de la publicación de esto, como tú mencionabas a Guillermo Frankovich, tenemos la obra del 45, La filosofía en Bolivia, que es una obra icónica de la historia intelectual de nuestro país que ha llegado al grado de ídolo, pero ídolo en un sentido
hipóstasis de algo que no se cuestiona como tal, como ídolo, sino que se toma como referencia de manera irreflexiva. Esta referencia de Frankovich es importante porque es el primero que explícitamente en un libro de gran alcance, no solamente nacional, sino latinoamericano, asocia a Franz Tamayo con la filosofía, ¿no? Y la introduce precisamente a la historia de la filosofía boliviana, si es que ha habido tal, es todo un tema de discusión, qué sería la filosofía boliviana, o si es que han habido filósofos bolivianos. Frankovich no dice que Tamayo es un filósofo, pero bueno, al incluirlo en su libro de filosofía en Bolivia, ya está indicando que hay cierta relación de Tamayo con el pensamiento filosófico, que por ahora podríamos bien entender simplemente como un pensamiento que se trata de remitir a los principios, ¿no? Es una definición muy provisional, cabe mucha discusión sobre en qué medida puede cubrir la historia de la filosofía, concebirla como el pensamiento que se remite a los principios, o sea, al principio como tal, causa. Eh, pero yo tengo serios problemas con la postulación de Frankovich de que el pensamiento de Tamayo es una mística de la Tierra. Y al menos en los estudios que he podido hacer para mi tesis de licenciatura, he podido advertir un problema muy básico, en mi opinión, y que menos mal las últimas décadas hemos podido subsanar en gran medida, y también gracias al esfuerzo de don Graciani, el archivo y el trabajo de ti, Alejandro, y del Pedro Aliaga. Y es que en la correspondencia que he podido revisar del archivo, Frankovich solicita la creación de la Pedagogía Nacional hasta al menos 1936. Es decir, no tenía acceso a este libro. Imagínense, estamos a 100 años atrás, la disponibilidad de los libros pues era muy difícil. Y ni qué hablar de las hemerotecas. Y él estando en Río de Janeiro mientras escribe el libro, pues es difícil. Y curiosamente se remite en una de esas cartas a Fernando Díez de Medina, indicándole a don Franz que le iba a pedir a él algunas referencias bibliográficas y biográficas. Pero en la correspondencia que tenemos de Fernando Díez de Medina con Tamayo, sabemos que Díez de Medina, al menos hasta 1939, no conocía la creación de la Pedagogía Nacional. Ahora, yo no sé, entre 1936 y 1939, Frankovich tiene que haber conseguido creación de la pedagogía nacional para poder haber hecho su libro. Él publica su libro el 45, pero lo termina de escribir el 41, lo cual es muy indicativo. Bueno, era un prolífico escritor, Frankovich, pero yo cuestiono mucho el acceso a las fuentes que tenían no solamente Frankovich, sino muchos de los comentaristas del ámbito filosófico. Para no extenderme mucho más sobre por qué tengo un problema con el concepto mística de la Tierra aplicado a Tamayo, me voy a detener nada más en esa deficiencia filológica, el acceso a las fuentes, ¿no? Y ahora tenemos el primer caso en Frankovich. Luego hay otros casos que no recogen el concepto mística de la Tierra propiamente. Clara Ferrufino Lach, que ha estudiado filosofía en el Perú y ha hecho un doctorado, bueno, ni siquiera un doctorado, un posgrado en letras en el Perú, remite con mucho encomio a la concepto mística de la tierra de Frankovich, pero no lo desarrolla ni lo cuestiona. Ella lo que trata de hacer es una revisión integral de la obra de Tamayo y llega a tres conclusiones. Una de ellas es de que el pensamiento de Tamayo, en cuanto filosófico, asume géneros de literarios diversos, ¿no? Ya sabemos, los proverbios, la poesía, eh, y bueno, básicamente esos. Entonces ella trata de introducirlos como géneros literarios filosóficos de Latinoamérica, por así decirlo. Por otro lado, hace un apunte antropológico sobre el pensamiento de Tamayo. Va a decir, para Tamayo es importante la cuestión del sí mismo. Y esto sí yo comparto. Para Tamayo el concepto del sí mismo, anterior a la individualización en el yo, en el tú, en el nosotros, en ellos, es decir, aquello que da pie al yo, tú o él, es importante para Tamayo, ¿no? Pero Clara Ferrufino Lach no da el siguiente paso para abandonar la individualidad y hace una movida que yo creo que también deberíamos tener mucho cuidado de realizar, no solo en la prosa, sino también en la poesía.
y es concebir la obra de Tamayo como un ejercicio autobiográfico. En ese sentido, a mí me parece muy bella la balada Claribel, pero a mí me da la impresión de que se le da demasiada atención, precisamente porque hay un gancho personal biográfico muy fácil de realizar, ¿no? Como sabemos, don Franz tenía la relación con Blanca Bullón muy temprano en su vida, y bueno, como todos tienen a disposición este dato, han hecho una fácil relación y han llegado a concebir mucha de su poesía como personal, hablando de sí mismo. Lo propio con ese poema de Habla Olimpio, ¿no? No está hablando de sí mismo, sino del sujeto, del ser humano. Eh, y luego hacía alusión a la energía como concepto, que es algo que ya rasga también el ámbito de las ciencias sociales, ¿no? Sabemos que Tamayo habla, por ejemplo, como el indio, que es la reserva de la energía nacional, ¿no? Y esta energía ha sido tomada por Clara Ferrufino Lachi, por otros como Juan Albarracín Millán, en un sentido bien metafísico. Ellos van a concebir que esta energía es para Tamayo algo así como una sustancia de la realidad. Es decir, que a partir de esta sustancia se crea el mundo en un sentido cosmogónico. Yo creo que hay algo muy interesante en la tematización de la energía, pero yo no iría al punto de llamarla sustancia por cuestiones metafísicas que ahora no tienen lugar. No obstante, sí es interesante que ellos coincidan en ese respecto. Lo que yo pensaría más bien respecto de la energía sería aproximarla a su sentido etimológico, ¿no? Y es algo de lo que se ha hablado sobre Tamayo también, el acto referido a la voluntad y la fuerza, ¿no? Energía remite a la palabra griega ergos, que es trabajo, obra, acción, ¿no? Entonces la energía es la cualidad abstracta de estar en acto, ¿no? De estar en acción. Y el estar en acción es algo muy importante para Tamayo. Y a pesar de lo que dice Frankovich, esta acción no tiene ninguna exclusión del ámbito del pensamiento y el intelecto. Hay partes en la obra de Tamayo en la que habla explícitamente del pensamiento como acción, como actividad. Eh, Otro de los receptores del pensamiento de Tamayo como filosofía son, por ejemplo, don Nicolás Fernández Naranjo, que tiene unos cuantos artículos y un folletito, el más conocido de ellos, que es Ideas y Concepciones del Mundo en Franz Tamayo o algo así, que hace a propósito de un evento que hicieron en la UNSA, la Semana Tamayana, ya no recuerdo en qué año. Entonces, Nicolás Fernández Naranjo hace una aproximación mucho más humilde y más sincera, en mi opinión. Él se da cuenta que hay ciertos tópicos filosofables en la obra de Tamayo, ¿no? Entonces va a proponer tematizar la muerte, lo luminoso, lo misterioso, la vida del humano, y a partir de ello, dentro de la obra poética especialmente, desarrollar ciertas reflexiones filosóficas. Luego, uno de los más interesantes, en mi opinión, porque hay otros muchos más que podemos discutir después, es Marvin Sandy. Como sabemos, Marvin Sandy es un hito muy singular en la historia del pensamiento boliviano. Él habría tenido un gran futuro en la filosofía, pero tristemente murió de manera muy premeditada. Y lo que él trata de hacer a partir de una lectura de Martin Heidegger respecto de la pregunta por el ser y la nada, es tematizar a Tamayo como el poeta del misterio. Entonces, Marvin Sandy propone a Tamayo, y con esto termino, luego por continuar, a la poesía de Tamayo como la poesía que tematiza lo misterioso y el misterio, porque Tamayo habitaría el misterio, ¿no? Y gracias a ese hábitat en el misterio, su palabra sería muy originaria. Yo personalmente propongo otra vía interpretativa que quizá después en una segunda ronda pueda abordar con calma. Así que disculpen que me haya extendido y los problemas, pero eso quería compartirles por ahora. Dale, Rodrigo, sí, muchas gracias. Yo ya estaba empezando también. Igual recordando lo que decías, estaba recordando lo que decías sobre esta señora, ¿qué era otra vez? Se me ha olvidado. La Blanche. blanca.
Ah, ya, ya, sí. Porque igual que esas ideas, por ejemplo, esa interpretación de que Claribel es a esta señora, la idea de la mística de la tierra, el humano como tierra es el tema de la Prometeida. Entonces es como, lo mismo se repite como si quisieran ver el pensamiento en una realidad pasada, ¿no? Entonces, cuando ves la poesía de Tamayo, estas cosas se hacen muy evidentes porque la poesía lo que te está armando es un campo de pensamiento y de interpretación, creado básicamente con palabras, ¿no? Em, bueno, yo he hecho un trabajo hace un año y medio en realidad. Ah, no, mentira, ya 2 años, ahora que me doy cuenta. Una antología del pensamiento sobre la poesía, es decir, que han escrito los escritores bolivianos sobre la poesía. Y de Tamayo he hecho una colección de sus textos, sobre todo los proverbios, pero también, obviamente, Horacio y el arte lírico, que es ese ensayo fabuloso y largo sobre el poeta latino Horacio, ¿no? Entonces, hay una idea ahí que es ut pictura poiesis, como la poesía o pintar con la poesía. Ahorita les voy a mostrar, voy a compartir una cosita con ustedes. Eh, ¿Están viendo mi pantalla? Sí. Bueno, sobre esto nos va a hablar más adelante Patricia sobre la Prometeida, pero quería leer este inicio de la Prometeida justo, que es sobre el invicto Cáucaso, directos riscos rígidos y hondas cavernas lóbregas, luz blanca y fresco orvallo, orvallo es como llovizna, ¿no? Funde el naciente día, Eos en el oriente es aún la rosa pálida que ignora los carmines, sobre el cristado monte, esa idea de cristado con las puntas, como corona, como Cristo también, varias cosas, ¿no? Eh, Leves vapores vuelan y el viento matutino son sendales de nieve. Sendales son estas cositas de aquí que he puesto acá. Sendales de nieve con fimbrias de coral. ¿Qué es esto? Entonces, fíjense toda esta, ¿cómo podría decir? Toda esta filigrana con la que está trabajando Tamayo en su poesía. Y toda esta fuerza del espacio. Acuérdense que la Prometeida es, básicamente es el canto de Psiquis. Psiquis es el alma humana, digamos, el alma del hombre, del ser humano, clamando por Prometeo, que al final nos damos cuenta que es la montaña, Prometeo. Y ahí viene todas las cosas de que el hombre es la montaña, bueno, etcétera. Varias cosas más que están además en la Prometeida, pero hay que acordarse que Psiquis no es así nomás y Prometeo no es así nomás, no es un hombre nomás y Psiquis no es el alma del hombre nomás, o sea, hay varias cosas porque Prometeo es un titán, es un gigante, em, y para alcanzar eso, Psiquis tiene que mirar a través de los ojos de ese gigante. Entonces es un problema grave. Además, si vamos a la tradición, bueno, a la mitología grecorromana, etcétera, Psiquis y Eros, hay una relación con los ojos ahí porque no podía ver a Eros. Es un mito que no está tan trabajado, pero bueno. Eh, Tamayo habla de ut pictura poiesis, de esta idea de cómo la pintura, la poesía, o sea, pintar con las palabras, diríamos, cuando explica por qué Horacio tenía que hacer estos movimientos de dureza en sus versos, para lograr que fluyan, para lograr construir algo más sólido, dice Tamayo, ¿no? Dice exactamente, aquí lo tenía eh, subrayado, dice... Horacio, al trabajar con una lengua latina con menor gama vocal que el griego,
se vio obligado a recurrir al hiperbatón sintáctico para colocar las palabras de modo que la frase cobrara un relieve inusitado. Pensemos cómo esta figura vocal eh, se crea una verdadera pintura de palabras, ¿no? Entonces, me parece muy interesante esta idea de cómo está trabajando el flujo de las palabras. Hay que pensar la poesía que es una construcción de palabras que solo se sostienen en esa construcción de palabras y que tienen que lograr este tipo de filigranas, ¿no? Porque acuérdense que la Prometeida es espacio y fondos y vientos, ¿no? Entonces, y por otro lado, la idea de lo griego, que también tiene que ver con esta indocilidad de un lenguaje, diríamos que Tamayo en su poesía está esculpiendo un lenguaje, y por eso me interesa mostrar estas cositas, está esculpiendo un lenguaje. Está, se diferencia mucho de Jaime Freire, que está más relacionado con la música, por ejemplo, y él quiere algo más sólido. Necesita esta solidez, a veces me lo imagino así como un Cézanne, como el pintor Cézanne que quería volver a esa dureza de la piedra y de la tierra y de las formas, ¿no? Eh, entonces, eso también me hace recuerdo y voy a compartir aquí esto. Fíjense que esta montañita de aquí que he puesto es en realidad parte de esta pintura de Arturo Borda, que es Lucha del Águila y de la Serpiente, y que en varios tramos, sobre todo en los nevados, siento mucho la fuerza de Tamayo en estas imágenes de Borda, ¿no? Y ahí hay algo interesante porque recuerden que Borda en esta pintura crítica de los ismos, que es justamente todos estos ismos y idolatrías, y como quieras llamarle, a todos estos discursos que se abren a partir de una obra. En la crítica de los ismos y triunfo del arte clásico, fíjense que la montaña está del lado del arte clásico. Fíjense, aquí está Partenón, Grecia, etcétera, y aquí están los ismos que... Entonces es bien interesante ver qué está fluyendo también en esa época, cómo se está entendiendo el movimiento del arte y cómo Tamayo está a contracorriente, más o menos. Quiere algo más sólido, mientras los otros buscan lo libre y el movimiento, no sé, modernista, etcétera. Acá Tamayo busca otro tipo de solidez, ¿no? Entonces, para cerrar esta intervención primera, quiero leerles esta partecita de Tamayo que está en Horacio y el arte lírico, este pequeño fragmento que dice, Ut pictura poiesis es toda una manera de concebir la poesía, una estética que corresponde a la estructura de la inteligencia, es decir, a la construcción de realidad, eso es poiesis, ¿no? Construcción de realidad, a partir en este caso de la palabra, que corresponde a la estructura de la inteligencia heleno-latina y que es un índice de su manera de comprender el mundo. Siempre igual hay que pensar que un poema, al estar concibiendo un mundo que no podría explicarse de otra forma, más que con ese poema, tienes que construir las relaciones entre palabras y una lógica emerge ahí, ¿no? Y esa lógica es todo un pensamiento y toda una manera de comprender el mundo. Y justamente la poesía, al ser un pensamiento total, te puede permitir leer desde este lado, desde la historia, desde la filosofía. Por eso confundían su poesía con filosofía o pueden confundirlo con historias o, digamos, chismes de Tamayo y su señor, etcétera. Pueden confundirlo con lo que sea, pero es palabra, ¿no? Palabra que está creando cierta realidad, ¿no? Entonces dice, de una manera de comprender el mundo, la necesidad de circunscribir los objetos reales
e irreales dentro de límites definidos. Ahí está su idea de pulir, de tallar, yo diría, me gusta esa palabra para Tamayo, de tallar el lenguaje, que no es ese castellano del que habla, por ejemplo, Jaime Freire, ¿no? Él está entrando a otro lado, sus palabras fimbrias, él está llevándonos a otra cosa, ¿no? Y eso hay que tomarlo muy en cuenta al leer su poesía. De guardar la ley de las perspectivas intelectuales, que para él es esta, no la heleno-latina, y eso hay que tenerlo en cuenta. De reglar la composición y combinación de los tonos y colores, de moderar hacia un excesivo vuelo imaginativo, y en fin, de realizar de este modo obra humana, nada más que humana. Y ahí está también su humildad y toda la potencia de Tamayo, ¿no? Entonces, la estética siempre va a responder a una inteligencia, o sea, no es que la estética quiere decir algo que está relacionado con otra cosa, sino que es un pensamiento en sí mismo que crea realidad. Bueno, y luego, acuérdense que este texto que les mostraba de 1915 ha sido publicado 2 años antes de la Prometeida. Entonces ya había todo un pensamiento fuerte, estético, de cómo es una obra, ¿no? Etcétera. Creo que me quedo ahí, no sé si me he pasado o he hecho muy suave, pero ahí lo dejo y seguimos con Patricia, que justo nos va a hablar de la Prometeida. A ver, contanos qué has visto. Bueno, gracias, gracias. Primero agradecer, ¿no? A Rodrigo, a Alejandro, también a ti, Alan, por hacerme parte de esta charla, aunque a último momento me he sumado, todo bien. Y también agradecer a don Gracián, que he tenido la oportunidad de ir visitarlo, ¿no? Y también ver la apertura que nos da a los investigadores. Bueno, comentarles un poco sobre lo que yo estoy haciendo. Todavía estoy en proceso de hacer la tesis. Yo desde la carrera de literatura de la UNSA y bueno, mi tesis aborda la Prometeida de Franz Tamayo, ¿no? Y este trabajo de tesis me ha permitido descubrir diferentes comentarios a lo largo de más de 100 años ya de la Prometeida, que vio la luz en 1917, ¿no? Y me ha dejado ver que a lo largo de todo ese tiempo hay muchas perspectivas que se han obviado. Me ha dejado ver también que hoy por hoy, y bueno, en el siglo XX, nadie leyó a Tamayo fuera de la pedagogía de la pedagogía nacional. Es decir, parece que Tamayo se lo ha encasillado en esa importante obra, es cierto, pero no es única, ¿no? Se dejó de lado también la poesía. Y bueno, La Prometida en sí es una obra bastante desconocida, pero parece conocida, todas la mencionan, pero no es estudiada, ¿no? Entonces, diversos críticos a lo largo del siglo han atribuido esto a su carácter mediterráneo que tenía Tamayo, como al encierro físico, anímico que ha mantenido por más de una década. Y que esto habría impedido que esa obra cruzara esas fronteras, ¿no? Y facilitara un mayor acercamiento. También otros hablan sobre el hermetismo que tenía y en algunas, la obra misma no es hermetismo y que era un tanto rebuscado, que era difícil de leer ese poema, ¿no? Que ya brevemente Alan nos ha mostrado de qué aborda. Y bueno, este panorama crítico ha evolucionado, ¿no? Significativamente desde su publicación. Lo que yo hice es abordar la Prometeida en una periodización, ¿no? Que estoy todavía trabajando en 5 periodos. El primero, claro, es este en donde predominan los escritores clásicos y se registra la fuerte presencia de la prensa paceña, que han hecho un importante rol porque cuando se publicó la Prometeida son los primeros que han arremetido contra ella, ¿no? Diciendo que esa obra era inactual y que cómo es posible de que un escritor boliviano escriba sobre una mitología griega y se vaya tan alejado. Entonces, lo que hace específicamente el periódico El Tiempo, La Razón, El Tiempo más que todo es sacar
una serie de publicaciones, notas que se burlaban de la Prometeida con seudónimos sacados de la misma Prometeida, por ejemplo, la misma Prometeida, Melifrón, los personajes. Y entonces esa obra ha tenido un inicio duro, ¿no? Ha sido como atacado. Y bueno, este primer periodo sí aborda eso, ¿no? Y en la década, aparecen en la década de los 40 escritores, como llaman, antes lo han mencionado, Fernando Díaz de Medina, Carlos Medinaceli, nada menos y nada más que Medinaceli, ¿no? Raúl Jaimes Freire, Mario Sayedi también. Y aunque ese enfoque es mayormente descriptivo en ese primer momento, es importante, ¿no? Surgen ya aproximaciones filosóficas justamente con el esposo de doña Dora Gómez de Fernando, que es Naranjo, el señor Naranjo, ¿no? Entonces, ocurre ya esta entrada un poco más allá de lo descriptivo. Entonces hay un segundo momento que periodizado, que es desde el 56, desde la muerte hasta el 70, que ya surgen o nuevos estudios más específicos, ¿no? Al análisis del poema. Entre ellos, esto coincide con la muerte, ¿no? La muerte de Tamayo ha sido un evento importante en La Paz, sobre todo. Ya el tercero aborda desde 71 al 99, que ahí coinciden, ¿no? Con el centenario del nacimiento. Y bueno, esto ha dado lugar enormemente en la prensa, sobre todo en presencia literaria, un número casi muy grande sobre textos dedicados a su estudio. Y es el periodo que yo he identificado donde hay la mayor cantidad de bibliografía. Si alguien está interesado, el periodo entre el 71 y el 99 es donde más abunda, ¿no? Y finalmente ha ubicado un cuarto periodo que contempla lecturas de las últimas 2 décadas, podemos decir del 2000 al 2020, si no hay más textos que se han publicado, que ya estos tienen un enfoque más actual, ¿no? Y destaco la colección de La crítica y el poeta de la carrera de literatura y el libro en el que ha liderado, ¿no? La licenciada Mónica Velázquez, que ya engloba unos acercamientos más alejados ya de ese mito de Tamayo, ese personaje tan idolatrado, ¿no? En el pasado, y ya se enfoca en lecturas bien alejadas de eso y bien concretas en el estudio. Bueno, esto me ha permitido, ¿no? Periodizar esos cuatro momentos y brevemente también quisiera recordar dos comentarios que me parecen importantes, pero antes también, si ya me olvidaba, eh, ante este constante ataque, ¿no? Que ha surgido en el inicio de la Prometeida, eh, Tamayo lo recuerda y nos gusta esta cita a Rodrigo y a mí, que es cuando Tamayo en una sesión del Congreso recuerda esto, ¿no? Y se los voy a leer. Y dice, esto lo tengo por si acaso del libro Hechicero del Ande de Fernando Díaz de Medina, de 42. Dice, soy fatalista. Hace más de 15 años publiqué un libro. En esos momentos hallábame empeñado en las luchas políticas como lo estoy ahora, contra una mayoría que me abrumó con su voto. En esa hora salió mi poema, y la pasión, no pudiendo coger al hombre vivo, tomó a la obra para destrozarla. Yo permanecí callado, me estuve quieto, a pesar de contar con un diario propio. Hace referencia al Fígaro y después tiene El hombre libre. Y cuando alguien me aconsejó defender la Prometeida, debí responderle, la obra de arte no se defiende. Si es mala, se hunde en el olvido. Si es buena, a pesar de todo, será pedestal para su autor. ¿No? Y entonces me parece un muy bonito eh, momento también que recuerda a Tamayo, claro, con el dolor, ¿no? Y ha sido tan fuerte, me parece, que la prensa haya tomado esa obra para defenestrar también la imagen política y el gran auge que tenía en ese momento Tamayo, ¿no? En ese momento, en 1917, ya entraba al parlamento, ¿no? Y ya tenía 2 periódicos, entonces me parece importante rescatar.
También les quería brevemente, ¿no? Dos comentarios que quisiera recordar, que es de Carlos Medinaceli, esto de su artículo Franz Tamayo, el libro que se le debe en estudios críticos. Y bueno, pues Medinaceli se suma a este homenaje en la Municipalidad de La Paz, que en ese momento ha cambiado el nombre de la Plaza del Estudiante, si recuerdan, ahí en el Prado, cambia el nombre por Plaza Franz Tamayo, que es el verdadero nombre, ¿no? Entonces, y en este artículo él destaca mucho el valor que tiene Tamayo, y él es el quien eh, nos dice que la obra merece una cátedra especializada en las universidades. Es el gran anhelo, ¿no? que Tamayo tiene, porque, claro, simplemente la Prometeida merece mucho, mucho enfoque, mucho detenimiento. Entonces, este artículo es muy bello, este ensayo, y él expresa, ¿no? su deseo de ver publicado un estudio que reúna una obra completa de Tamayo y explore cada faceta de su personalidad. Entonces, me parece bonito, importante también. Y también de Óscar Cerruto, ¿no? En Presencia Literaria justamente publica Tamayo, la mayor personalidad intelectual, y él nos cuenta algo importante, ¿no? Nos cuenta un episodio desafortunado en el que justamente con la Prometeida, los que manejaban el tiempo, que es Adolfo Otero, Gustavo Adolfo Otero, en contra de Franz Tamayo, es quien comienza con comentarios en contra de la Prometida en el tiempo. Afirman con el seudónimo, si no recuerdo, de Pertinax. Entonces, este suceso le cae mal, ¿no? a Tamayo. Y en el tiempo se publica una nota en el que eh, como que destacan la Prometeida, y Tamayo se sorprende, ¿no? de que hubieran escrito sobre él en ese artículo, pero era una broma, ¿no? Era una broma de Gustavo Adolfo Otero, que después dijeron que agarraron un comentario de otra obra y lo han puesto. Entonces, y por esto se disculpan. Oscar Cerruto nos cuenta, ¿no? que se disculpa explicando que el artículo fue una broma de mal gusto, que se trataba de otro texto. Y bueno, este fue como maliciosamente alterado para hacer en contra de Tamayo. Entonces, eh, para Cerruto, con estos acontecimientos, la obra sufre al estar en un ambiente hostil que no mostraba respeto ni por el autor ni la obra. Otro episodio es que nos cuenta Cerruto, es cuando trata de impulsar la publicación de todas sus obras en una editorial en Buenos Aires, donde residía en esa época Cerruto, ¿no? Entonces los prólogos nos dice que iban a ser escritos por Arturo Capdevila y Arturo Marazo, pero ante la solicitud, la respuesta le llegó así por parte del director de la editorial, diciendo no rotundo, no al lugar. Entonces, ese ruta nos señala que es probablemente que Tamayo no hubiera dado importancia, por un lado, a la publicidad de su obra para que llegue más lejos, y que su obra pero su obra fue escrita con una visión hacia el futuro. Él resalta eso. Entonces, él termina concluyendo que Tamayo, sin duda alguna, es un referente de la intelectualidad boliviana de la mitad del siglo XX en Bolivia, y destacan muchos escritores por un lado, la idolatría que bien nos comentaba Rodrigo, pero por otro lado, ya alejados de eso, a estudiar concretamente su obra para producir nuevas lecturas. Y creo que es importante alejarnos un poco del mito y enfocarnos, ¿no? Y entonces este trabajo de bibliografía crítica, porque yo me estoy adscribiendo a esa modalidad, me ha permitido hacer una revisión, si bien espero no completa, porque cada vez aparecen más, y Rodrigo sabe que cada vez aparecen más textos y esto es inacabable, pero que me permita tener un panorama, ¿no? Y permita que esta bibliografía se nutra de todo eso para el futuro investigador, ¿no? Y creo que la bibliografía hoy por hoy es importante, mucho más en las bibliotecas. No tenemos una cultura muy fuerte como en otros países, pero creo que es importante
este tema también. Bueno, eso quería compartir. Muy bien, Gracias, gracias, Pati. Patricia. Sí, entonces hemos terminado nuestra primera ronda. Cada uno hemos tratado de compartir alguna perspectiva que nos parecía relevante conversar. El Alejandro nos proponía una interesante tríada entre tamayistas, tamayólogos y tamayólatras. Yo por mi parte traté de presentarles muy brevemente algunas aproximaciones al pensamiento filosófico, entre comillas, diríamos, de Don Franz. El Alan nos presentaba de una manera interesante el asunto poético en relación con el concepto estético escultórico que Tamayo tendría para con la palabra como fuerza creadora, ¿no? En contraposición con otros conceptos quizá más modernos que se apegan a lo musical, ¿no? A pesar de que la poesía de Tamayo es muy lírica, yo concuerdo con el aspecto escultórico. Y la Patti pues nos ha hablado muy genialmente y con diferentes anécdotas sobre la incomprensión a que está sujeta la obra de Tamayo, y específicamente la Prometeida, ¿no? Y esta incomprensión creo que es algo que tiene muchas razones y quizá podemos luego discutirla. Pero antes de ello, quisiera abrir la oportunidad para quienes nos acompañen en la sala de Zoom. Si quisieran compartir algún comentario, alguna pregunta o alguna reflexión, adelante, están bienvenidos de abrir su micrófono o si no, de vertirla a través del comentario del chat en el Zoom. Podemos luego de eso, si es que alguien quiere participar, hacer algunas réplicas entre los panelistas. Así que bienvenidos los que están acompañándonos. Bien, mientras tanto, Alejandro, ¿te gustaría hacer algún comentario respecto o complementar tu propia participación? Sí, bueno, más que todo, bueno, a tu ponencia, sobre todo quería hacer un comentario. Eh, bueno, yo no vi mucho, digamos, cuando realicé esta obra, como les decía, de Franz Tamayo y el indoamericanismo, pude tomar muy poco de esto que es la crítica literaria, ¿no? Que se da desde Carlos Medinaceli y vi más que todo, digamos, en la polémica, ¿no? Y en ese sentido, yo lo que tomé, digamos, y eso también, no sé si se nota en mi ponencia ahora, es hablar, digamos, de esto que es o sea, el tamaño polémico, ¿no? Que es el tamaño de la creación de la pedagogía nacional más que este poeta filósofo que es el tamaño en sí, ¿no? Que lo que ha producido en toda su vida. Y eh, lo que quería justamente que escuchaba tu ponencia, eh, Rodrigo, y algo que me hacías pensar es por qué, digamos, el texto de Frankovich es idolátrico y es porque hasta el día de hoy, digamos, pienso, eh, o sea, entiendo, digamos, la crítica que puede haber, digamos, hacia la mística de la tierra y toda esta cuestión, ¿no? Pero el texto de Frankovich hasta el momento es un texto insuperable, por así decirlo, ¿no? O sea, no ha habido alguien hasta el día de hoy que se haya atrevido a hacer, digamos, la historia que hizo Guillermo Frankovich de la filosofía, que es básicamente desde el periodo colonial hasta su presente, que era la primera mitad del siglo XX. Entonces, en ese sentido es un trabajo monumental, ¿no? Y bueno, yo igual soy muy crítico, sobre todo cuando llama, incluso Ramiro Condarco le critica, ¿no? Y dice la filosofía, porque él no piensa que existe una filosofía prehispánica, ¿no? Y esa es la crítica que le hace fuerte
con Darko, yo pienso desde un pensamiento tamayano de que efectivamente sí existe, ¿no? Una filosofía andina, prehispánica en general, pero bueno, eso ya es otra crítica que no va en este momento, pero sí, digamos, ¿no? Pero lo que te quería decir es justamente eso, ¿no? O sea, hasta el día de hoy no existe, bueno, tal vez sí, ya digamos, han habido estudios que han superado la historia del pensamiento en el siglo XX de Frankovich. Pienso en Romero Pitari, por ejemplo, tal vez como uno, ya a una nueva perspectiva, digamos, de las mentalidades, ¿no? Pero en la filosofía, historia de la filosofía, incluso el mismo HCF Mansilla, que tiene su libro Filosofía Andina, Filosofía Occidental, básicamente es la síntesis de autores occidentales de la filosofía como un manual, por así decirlo, y esta síntesis que se viene haciendo de la filosofía andina con estas nuevas propuestas, ¿no? Que claro, también lo podemos buscar en Tamayo, ¿no? Como ya lo hace Frankovich. Pero digamos, eso me parece algo interesante, digamos, ¿no? Que hasta el día de hoy no ha habido un texto, digamos, que en la filosofía que haya superado, ¿no? Al pensamiento, a la historia del pensamiento y de la filosofía de Frank, bueno, más que todo, la historia de la filosofía de Frankovich, ¿no? Y bueno, y también seguir repensando esto de, claro, la filosofía tamayana, ¿no? Que creo que es muy rica y justamente uno la encuentra en múltiples ismos, ¿no? En múltiples ideologías eh, y de todos los colores, de todas las clases, de todos, de todas las formas, eso es lo impresionante de Tamayo, ¿no? Que en términos ideológicos, o sea, llega a configurar toda, es muy amplio, ¿no? Es justamente como Nietzsche, ¿no? En ese sentido. Y bueno, me parece, claro, muy rico y esta historia que nos presentaste, bueno, de este planteamiento, porque claro, está Ferrufino, como decías, está también incluso, claro, es muy interesante porque Nicolás Naranjo es justamente el creador de la carrera de filosofía y bueno, ahí justamente uno igual puede darse cuenta de o sea, la repercusión que puede existir de Tamayo, ¿no? Y bueno, eso me hacía pensar sobre todo esta cuestión filosófica del tamaño de la que hablabas, ¿no? Y- y me pareció interesante. Si me permiten, puedo complementar brevemente. Em, yo diría que lo idolátrico en Frankovich no es un gesto de hacer un ídolo de Tamayo, sino que la tradición boliviana ha hecho de este libro un ídolo, ¿no? Es decir, un referente. Y como dices, por ejemplo, el año pasado ha publicado Klein y Contreras el ensayo bibliográfico de la historia de Bolivia. Y en el apartado para el pensamiento y la intelectualidad boliviana dice casi literalmente, ¿no? Aún es vigente el clásico texto de Guillermo Franco. Como dices, es una obra muy amplia porque ha podido revisar incluso los archivos de Sucre antiguos, republicanos, lo cual es muy valioso. Mi crítica se centra sobre dos puntos. Una general que remite a la pretensión de historiografiar el pensamiento cuando está todavía caliente, ¿no? Eh, He podido advertir en mis estudios que a inicios del siglo XX había una pretensión muy clara de afirmar la identidad latinoamericana a través de la historiografía intelectual, en el sentido de, bueno, nosotros somos latinoamericanos porque tenemos nuestras ideas propias, ¿no? Y Frankovich estaba en la vanguardia de este movimiento. Hay otras referencias de norteamericanas que tratan de juntar a un periodo de autores, y creo que le llaman la generación de 1910. Incluso se reúne ahí a Leopoldo C., a, a
ya no me acuerdo de los demás mexicanos, a Salazar Bond y más después y otros historiógrafos, ¿no? Y yo pienso que el gesto para con Tamayo, y aquí lo específico de lo general, es muy premeditado, como decía, centrarse solo en la pedagogía nacional, como decía la Patti, no da cabida realmente a lo que se dice. Y el segundo problema que tengo es de que en esta pretensión de historiografiar rápidamente, Frankovich, en mi opinión, no advierte sus propios prejuicios interpretativos. Entonces, cuando ve ciertas palabras siendo usadas en el discurso de Tamayo, las asume bajo su propia perspectiva ideológica o filosófica. Por ejemplo, el concepto, la filosofía hace ¿cómo es? La tierra hace al hombre, ¿no? El telurismo de Tamayo para Frankovich es irracionalista porque para su propia perspectiva filosófica no tiene cabida la idea de que el espíritu o el alma del ser humano sea configurada por la materia de la tierra. Él mismo dice que tiene una perspectiva humanista, espiritual, realista, y él no declara sus prejuicios. Y precisamente es de ahí de donde viene el misticismo. Para Frankovich, misticismo remite a lo irracional, a lo mágico, en un sentido peyorativo, yo incluso diría, ¿no? Entonces, ese era mi principal problema. Yo sugeriría evitar hablar de filosofía tamayana. Como Nicolás Fernández Naranjo dice, yo pienso que Don Franz no, en ningún momento tiene una pretensión de ser filósofo, ¿no? Él ante todo y sobre todo era poeta, ¿no? Él entendía que, y en uno de sus proverbios dice, ¿no? Más allá de la religión, más allá de la filosofía, más allá de la política, es la poesía, algo así dice, ¿no? Nada más y con esto quisiera complementar lo que me faltaba comentar en mi intervención. Yo propondría, si hemos de acercarnos filosóficamente de alguna manera a la obra de Tamayo, el artículo de 1953 que es publicado en el Diario de La Paz, en el que explícitamente está explicándose a sí mismo en su obra de la Pedagogía Nacional. Entonces, ahí él introduce, y esto remite a una cuestión que Alan hablaba sobre lo clásico en la obra de Tamayo y que la Patti hablaba sobre la lectura anticuada que tenían los primeros lectores de la Prometeida sobre lo griego en su poesía. Y es que Tamayo era un gran filólogo, ¿no? Era capaz de leer en griego antiguo, latín y sánscrito. Y en este artículo que les menciono, él introduce una palabra al español desde el griego antiguo, que es la autencia. Y precisamente esta palabra que da nombre al libro que el Alejandro, Don Graciani y el Pedro Aliaga han podido trabajar en 2021 y publicar, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay una clave interpretativa mucho más segura para aproximarnos filosóficamente a Tamayo, porque nos podemos remitir por un lado a los estudios filológicos clásicos respecto de la palabra autencia, que como pueden advertir claramente está relacionada con nuestra palabra auténtico y se remite al vivir auténtico del ser humano. Pero la segunda referencia que brinda en ese artículo es mucho más explícita porque dice, de alguna manera esta palabra está relacionada con el ontos on platónico, con la doctrina del ontos on. Ontos on es una frase muy específica en el pensamiento de Platón, que de una traducción muy ligera sería el ser verdadero, ¿no? Entonces, quizá el aproximamiento filosófico para subsanar no solamente los problemas de acceso a fuentes, sino también los prejuicios interpretativos que se pueden tener derivados de esa falta de acceso, sería, yo propongo esto en mi tesis, atravesar por un lado la tradición clásica, que es fundamental para Tamayo, y por otro lado, algo que yo sugiero es aproximarnos a través de Platón, que en la discusión que yo he podido revisar en el siglo XX, muy poco se ha mencionado a los griegos antiguos y nada a Platón mismo, ¿no? Eh, y con esto quisiera dar pie quizá en comentario de lo que decía la Patti sobre lo difícil de leer que es Tamayo, ¿no? Para aproximarnos a la lectura y como decía el Alan, hay que tener cierto grado de sensibilidad por la literatura antigua clásica y no porque Tamayo quiera ser un modernista en el sentido de inventarse
Ah, sí, don Graciano, ahora acabo de leer la palabra. En el sentido de inventarse un mundo de la nada, sino porque yo pienso que Tamayo ve en lo clásico y la antigüedad clásica eh, un esfuerzo de manifestar aquello que es perenne en la experiencia del ser humano, ¿no? Y en el reflejo de eso clásico, nosotros mismos podemos llegar a ser quienes somos verdaderamente, ¿no? Aprendiendo de las grandes experiencias del ser humano antiguas, incluida la andina, ¿no? No es excluyente en absoluto. Tamayo tiene muchos poemas dedicados a temas andinos. Eh, en ese reflejo de lo clásico, podemos llegar a ser verdaderamente humanos. Creo que esa sería una interesante aproximación a su obra. Sí, don Graciano, tu micrófono está apagado. Su micrófono, don Graciano. No, lo tiene que activar desde la aplicación del teléfono. Hola, hola, Ahora sí. hola. Rodrigo, ¿me escucha? Sí, Agradecer, yo me había comprometido con usted no participar, pero su exposición de cada uno de ustedes ha sido un bálsamo para ciertas flaquezas que uno tiene. Pero es un compromiso, les voy a explicar rápidamente mi percepción después de haberlo estudiado y ver tanta crítica a lo que es la Prometeida y las Oceánides. Ah, muchos periodistas le han consultado a don Franz por qué su obra era tan difícil. Aquí están en los recortes del periódico y usted conoce, y invitados los dos amigos que han participado excelentemente. Un periodista o dos le preguntan a Tamayo por qué su obra es griega, por qué él escribe en griego. Y él responde, no, yo no he escrito esto para el público, lo he escrito para mí, o sea, su estudio. Al correr los años, con discusiones con grandes escritores e investigadores, como lo considero a don Ramiro Condarco, Javier Luna Orozco y otros tantos, después de mi estudio llegué a ver que la Prometeida y Oceánides, él se consideraba un Prometeo, pero un Prometeo boliviano. Esa parte es importante y vamos a poder demostrar a los investigadores, estudiosos, de que la Prometeida de don Franz Tamayo, él es el Prometeo de esa época, incrustado en las rocas de los Andes y devorado por buitres enemigos grandes. Ahí está un proverbio muy interesante de don Franz. Espero que tomen nota lo que les estoy diciendo y no quiero alargarme más. Dice, ni los honores me hacen grande, ni las injurias me disminuyen. Lo único que me hace grande es haber hecho el bien. En este proverbio vamos a comprender de que él trataba de ver de que su obra Prometeida es el detalle de todo lo que es la pintura, la pictografía, la cordillera de los Andes, el lago Titicaca y el crucificado en las rocas de los Andes, incomprendido, difícil y comido por buitres que lo deshacen. Esta percepción que les comento, que ustedes lo han explicado y han estudiado otros críticos, me gustaría saber rápidamente así sus criterios
su pensamiento porque no puedo alargarme más. En la obra de don Fernando Díez de Medina, en las cartas que tenemos acá en el archivo, don Fernando Díez de Medina dice que le escribe a don Franz de que su obra, su biografía que él está preparando se va a llamar El habitante del Ande. Pero con la extorsión que hace este personaje, aparece publicando de que se iba a llamar El hechicero del Ande, su obra. Entonces, ¿qué hombre no va a reaccionar y va a protestar y escribir, don Franz Tamayo, el para siempre, que ustedes tienen que leer? Entonces, son temas bien importantes. No quiero alargarme más, darles a cada uno de ustedes un abrazo y que el espíritu de don Franz pueda iluminarlos un poco más. La obra de Tamayo, como está explicado, como dice Rodrigo en Autencia Americana, él hace comparaciones terriblemente graves. Compara el aymara con algunas palabras griegas y explica de que el aymara es más antiguo que el griego. O sea, ¿cómo puede ser el hombre latinoamericano, especialmente el boliviano, que ese espíritu de tanto trabajo, de tanto esfuerzo, hay que tener paciencia, se va a volver a reencarnar en esa fuerza poderosa de lo que son los aymaras, los latinoamericanos? No les corto más, obligado por la situación, para que ustedes conozcan ese estudio que cuando puedan, poderles mostrar con documentos lo que estoy explicando. Ojalá les haya servido y eternamente agradecido. Esto debe continuar para ustedes que han expuesto fuerte, sabe Rodrigo, sabe Alejandro, sabe Pedrito, que ellos han bebido de esta misma fuente de agua espiritual. Es, Me gustaría rápidamente saber los comentarios referentes a este tema que les explicaba. Muchas gracias, un abrazo. Bueno, muchas gracias, don Gracián. Qué gusto tener su presencia aquí. Y sí, ¿no? Lo que dices es muy, muy importante, la relación de, o sea, es esculpir la lengua, que decía tiene mucho que ver con el Aymara, ¿no? Y tiene que ver porque cuando, por ejemplo, cuando Tamayo habla sobre Horacio, el arte poética de Horacio, Horacio y em, el arte lírico. ajá, sí, ese ensayo comenta cómo ha tenido que mover ciertas piezas de la lengua latina para lograr la cadencia que lograba el griego porque tiene más vocales y este tiene menos vocales, ¿no? El latín tenía menos vocales y el aymara tiene tres vocales. Si lo relacionamos con el castellano, que tiene cinco, hay que hacer ciertos movimientos en el lenguaje para crear esta filigrana que le está pensando, porque algo muy importante sobre la poesía, que esto lo dice un poeta peruano, Mario Montalbetti, hace poco lo leí, es la poesía no cambia la vida, no cambia la realidad, digamos, ¿no? La poesía cambia el lenguaje luego se encargará de cambiar la realidad, ¿no? Y algo tal vez importante y compartirles de nuevo este dibujito, porque si se acuerdan, esta pintura de Arturo Borda ha sido utilizada últimamente para el libro La lengua de Adán, de Meterio Villamil de Rada, ¿no? Donde el Olimpo es el Illampu, por ejemplo, esos Claro, claro. juegos etimológicos hacia Grecia, hacia las ruinas. Y bueno, esta relación cuando hablas del Ande, por ejemplo, cuando Rodrigo, cuando Alejandro mencionaba el Ande, también está en este lado. El Ande está esculpido por el tiempo.
y tiene otro tipo de templanza, ¿no? Bueno, ahí dejaría mi comentario tal vez. Muchas gracias por la pregunta, don Gracián. Un gusto verlo. ¿A usted? A propósito de la lengua de Dan de Villamil de Prada, yo pude encontrar un comentario sobre eso de Don Francia en un pequeño artículo de revista, ¿no? Y dice, está hablando, porque tiene algunos artículos filológicos, Tamayo, y dice, ¿no? Bueno, la obra de Villamil de Prada está ahí, pero habría que tener cierto cuidado de hacer correlaciones muy ligeras en la lengua, ¿no? A pesar de que, y esto es un aspecto en absoluto estudiado en Don Franz, Don Franz tenía una postura bien esotérica, teosófica. eh, Podríamos hablar mucho sobre esto. La Sociedad Teosófica de la Paz, de hecho, se llama Franz Tamayo, ¿no? Eh, y claro, esta relación entre el griego, la aymara, o las ruinas de Tiwanaku y las ruinas de Grecia o de Egipto, que en algún momento hace en sus notas, se remiten a esta noción esotérica, teosófica, de que las manifestaciones particulares del ser humano a través de la historia se remiten a una, ¿no? Es decir, que son diferentes giros de, de expresar aquello que nosotros podemos, a fin de cuentas, remitir a uno. Y en ese sentido es muy pitagórico, parmenídeo, ¿no? O sea, el uno predomina, ¿no? Sobre lo múltiple. Y así también se puede servir entonces su apreciación sobre lo clásico, ¿no? O sea, a través de la historia, los diferentes pueblos han manifestado su propia visión de qué es ser humano, ¿no? Pero no obstante se remiten a precisamente una experiencia universal de ser humano en cuanto a condición de que nacemos, crecemos, nos enamoramos, sufrimos, morimos, y en esa aventura Y nos aparecen momentos de convertimos en felicidad. montaña, y nos convertimos en montaña. Acaba de... Claro, claro, ¿no? Eh, entonces, yo en ese sentido tendría mucho cuidado con las lecturas demasiado indianistas de Tamayo, porque no es que esté ensalzando el indio porque es un monolito eterno sobre la tierra, ¿no? Y esto ya no me tendría que extender un poco, pero en mi opinión, lo indígena en Tamayo más bien se remite a ese acto de vivir auténticamente en el lugar y el tiempo que le ha tocado a uno, ¿no? Sí, señor. Ujú. Etimológicamente indígena es llegar a ser desde dentro, ¿no? Eh, Salir desde de dentro, desde donde uno está. Entonces, uno puede ser indígena modernamente en cierto sentido, pero ya estaríamos entrando a otro campo de discusión. Patti, tú quisieras hacer un comentario además de estos temas. Sí, bueno, con lo que decía don Graciano, me hace recordar a Antonio Alborta Reyes, que en la revista Signo publica un artículo titulado Recesiones sobre la poética de Tamayo, ¿no? Y él decía que, claro, la Prometeida es como que condensa tres aristas, el culteranismo, el neoclasicismo y la musicalización. Y es justamente esa mezcla lo que ha incomodado a la crítica en esa época, ¿no? Y que aunque en apariencia la Prometeida es occidental, él decía que en esencia es netamente andina, ¿no? Y que esto habría generado alguna fricción, por eso es tanto su estructura un poco difícil, ¿no? Para ingresar al poema. Pero bueno, él también sostenía que esto no es extraño, que muchos autores, grandes autores trágicos, siempre han situado su obra en lugares lejanos, ¿no? Se han inspirado y con el que mantenían una relación de identificación. Entonces, de alguna manera, sí, Tamayo, pienso que se identificaban, ¿no? Claro, no podemos negar su enorme conocimiento que tenía de esa cultura. Y bueno, eso, y también quisiera acotar sobre lo que decía Rodrigo, sobre esta parte filosófica, ¿no? Claro, Fernández Naranjo nos dice que Tamayo no pretende ni ha sostenido mantener un sistema filosófico como tal, sino no, por eso no se consideraría un filósofo puro, pero no obstante en su poesía, como Fernández Naranjo dice, hay estallidos
de estos enunciados filosóficos que enriquecen esa lectura. Entonces, ahí es, ¿no?, lo que destaca y bueno, estos enfatiza estos enunciados líricos que son auténticos pensamientos filosóficos que no llegarían con tal a un sistema, pero que sí son importantes. Y concluye, recuerdo que concluye que la poesía de Tamayo hay estas reminiscencias de escritores, grandes escritores, ¿no? Como San Agustín, recuerdo Busset, varios, ¿no? Entonces es importante también por ese lado. Eso. Ujú. La cantidad de autores que leí, Francia era increíble. Sería muy interesante algún día en el que podamos finalmente hacer las obras completas, tener un índice de nombres, y yo creo que nos vamos a sorprender mucho. Eh, Era un gran lector, no solo de los antiguos griegos, especialmente de Platón, en mi opinión, sino también le encantaba mucho la poesía inglesa y admiraba mucho a los modernos ingleses, ¿no? Phoebe Shelley, Shakespeare especialmente, cita muchas veces a Shakespeare, pero también a los alemanes, claro. Dice, por ejemplo, el dulcísimo Novalis, Goethe, obviamente, San Agustín, como dices, pero hay tantos otros más. Y es que yo remito de nuevo a su capacidad lingüística. Podía leer griego antiguo, latín, incluso sánscrito, además de 5 lenguas modernas. Entonces, además del tiempo libre que disponía, y como decías, ¿no? O sea, como decía don Gracián, él escribía casi para sí mismo, porque sabía que en su tiempo nadie lo iba a entender. Y por eso en uno de sus proverbios dice un poco confrontativamente, como siempre, en el sentido aristocrático, ¿no? Eh, a los coterráneos, o sea, a los paisanos, hay que hablarles en un lenguaje infantil, dice, porque él entendía el grado cultural en el que estaba él, era muy distinto de su tiempo. Bueno, compañeros, entonces, si les parece, podemos ir cerrando esta sesión. Si alguien quisiera tomar la palabra, bienvenido, pero me antecedo para agradecer a quienes están presentes aquí. Hemos tratado de conmemorar las 7 décadas de fallecimiento de don Franz Tamayo, grandísimo poeta, autor y político. Nuestro país aún no está en una circunstancia apropiada para dedicarle una cátedra universitaria como bien se la merece, pero los esfuerzos que hacemos, por más pequeños que parezcan, creo que mantienen viva esa llama que Prometeo nos ha entregado para mantener el arte y el culto a los dioses, y entre ellos la memoria de nuestro poeta, y su gloria. Así que antes de cerrar, veo que Miguel Ángel Chipana tiene la mano levantada. Adelante, Miguel, por favor. Buenas noches a todos. Les agradezco las intervenciones, y especialmente la presencia de don Gracián. Buenas noches. Em, Gracias. ¿Cómo está don Gracián? ¿Cuánto tiempo? Bueno, Hola. un tiempito. Un abrazo. Ah, igualmente. Un poco igual para cerrar, ¿no? Yo no tengo una gran pregunta, ¿no? Pero es simplemente, ¿no? Tomando en cuenta sus perspectivas y sus puntos de acceso, ¿cuál, no sé, digamos, ¿no? Un poco genérico, pero ¿cuál para ustedes sería, para ustedes, ¿no? De su perspectiva, el mejor acceso a Tamayo, ¿no? O sea, si hubiese que iniciar por una puerta hacia Tamayo, ¿cuál recomendarían ustedes? Yo me animo a empezar. O Alejandro, ¿quieres vos empezar? Ya. No, mejor vos, mejor vos, Alan. Ya, ok. Yo creo que por lo que a ti te llame más la atención, porque como tiene tantas perspectivas Tamayo, em, creo que hay que entrar por lo que a uno más le interesa, ¿no? Por ejemplo, recién estaba leyendo lo que hicieron tú, Alejandro, creo con Pedro, de Autencia, ese texto sobre
donde está tratando de interpretar la escritura Colla, por ejemplo, te abre otro mundo y entras a Tamayo desde otro lado, donde está interpretando unas figuras ahí que están durante la colonia, pero parece que vienen de una escritura anterior que luego le llama Dique Edgar Ibarra Grasso la escritura Colla, etcétera. Em, entonces creo que cualquier lugar es interesante para entrar a Tamayo, pero ya depende de qué persona está entrando ahí, qué le gusta y sumergirse a eso, ¿no? Te dejo, Alejandro. Ujú. Sí, antes de pasarle la palabra a don Gracián, diría, eh, es complejo, ¿no? Porque como dice el Alan, esto de ver desde donde uno prefiere ver, ¿no? Y digamos, en la literatura recientemente, digamos, ha habido su obra completa con la Biblioteca del Bicentenario, ¿no? Y ahí uno puede ver desde el estudio de Mauricio de Sousa una entrada al mundo literario, ¿no? O digamos, incluso el texto que sacó de creación de la Pedagogía Nacional, la Biblioteca Plurinacional que tiene una entrada con Juan Pablo Piñeiro, digamos, ¿no? Que muestra igual una mirada literaria, ¿no? Esas recientes lecturas, ¿no? Pero tal vez sí, yo diría para iniciar siempre con el tamaño del texto en sí, creación de la pedagogía nacional, ¿no? De partir por esa visión, y, por ese texto y leerlo tal cual, ¿no? Porque, o incluso, digamos, hasta Borda, ¿no? No nos olvidemos porque Borda, Arturo Borda utilizaba a la creación de la pedagogía nacional como libro de cabecera, ¿no? Con no estoy seguro si es Goethe o Schopenhauer en este momento, ¿no? Pero digamos, ¿por qué no, digamos, partir con el loco, ¿no? Para entrar a entender el pensamiento de Tamayo, ¿no? Que tal vez podría ser una de las mejores entradas, diría yo, para comprender a Tamayo eso. Ajá. Buena parte del trabajo que voy realizando es concluir en una bibliografía que hasta el momento suman más de 85 y ponerla, ¿no? a disposición. Pero muchas de las entradas se encuentran, por ejemplo, en la revista Signo, que la pueden encontrar en la biblioteca de la UNSA. La revista Signo en sus primeros números. También está el periódico Presencia Literaria. Otro periódico también es El Hombre Libre de Franz Tamayo, del 17, diferentes, pero señalo estos, puntualizo estos, como El Signo, em, revista Collasuyo, también donde van a encontrar muchas lecturas sobre Tamayo, no solamente sobre la Prometeida, sino sobre toda su obra. Sí, bueno, yo complementando antes de quizá dar paso a Alan, yo diría, teoría estética de Tamayo, explícitamente el prólogo a las Odas de 1897 es muy explícito sobre su postura, ¿no? Y también en la conferencia de la que hablaba el Alan, Horacio el Artilírico, sobre sus fuentes filosóficas, hay una súper explícita que es La fuente del derecho según Arthur Schopenhauer, que es una conferencia que brinda el Centro Jurídico en 1917 en la que da apuntes muy notables. Refiere a Platón, a Kant, a Buda, refiriéndose a la tradición oriental búdica, obviamente a Schopenhauer, a Spinoza. Entonces, esos cinco son puentes muy interesantes que se puede revisar. Y yo coincido, entrar por la pedagogía nacional es ineludible,
pero yo antecedería eso con el 53, el artículo de lo que hay en la pedagogía. Entonces sería interesante hacer una edición de la pedagogía nacional, precisamente con este artículo como preludio para que la gente aproxime la lectura de la pedagogía desde la propia explicación de Tamayo. Y a la pregunta de Javier Badani, todavía no hemos podido trabajar esos aspectos, está todavía en el físico, en el periódico. En cualquier caso, un comentario sobre el problema panamericano. Es curioso porque nadie se ha percatado de que se trate de Don Franz porque no lleva firma. Nosotros conjeturamos con suficiente razón de que él es el autor de esos artículos, así que bueno, en algún momento hemos tratado de trabajar, pero todavía no hemos podido hacerlo cabalmente. Alan, quisieras decir algo. Bueno, sí, y creo que ha sido una conversación muy, muy amplia, muy interesante, que nos está llevando en realidad. Yo siento que estamos no solo en Bolivia, sino en todo el mundo en el interregno, ¿no? En este umbral donde no sabemos qué va a pasar, ya saben, no acaba de morir lo antiguo, no empieza de nacer lo nuevo. Y aquí van a surgir muchas cosas. Y creo que Tamayo va a ser ineludible, tanto por lo que decías del indigenismo, por todo el pensamiento panamericano que tiene, eso es clave, bueno en relación a la geopolítica y bueno, muchas otras cosas más van a salir a la luz y van a ir saliendo. Entonces yo creo que el resurgimiento del pensamiento de Tamayo y su reformulación, su reapropiación, trabajo multidisciplinario, transdisciplinario va a ser clave. Entonces, para eso estamos, ¿no? Y espero que esto igual nos lleve a este seminario que estamos planteando con Euridis Estudios sobre las múltiples facetas de Franz Tamayo. Bueno, tal vez ahí lo dejo y agradezco a todos su participación y al archivo privado Tamayo sobre todo por animarse a esta alianza, ¿no? Y por supuesto a todos los que nos han acompañado hoy. ¿Qué dices, Gracias, querido buenas noches. Rodrigo? Comparto los agradecimientos y que sea hasta otra oportunidad.